Continuamos nuestra serie de prédicas en el Evangelio según San Juan. Estaremos predicando de Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Si me acompañan en reverencia a la palabra, poniéndose de pie en lo que leemos estos versículos, les agradecería. Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no eres Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por la oportunidad que se nos ha presentado de poder predicarla en esta tarde. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, nuestras mentes, y que podamos recibir el mensaje de esta noche de una manera especial, de una manera que cambie nuestras vidas, que nos haga reflexionar y que no salgamos de aquí en la misma condición en la que entramos, sino que al escuchar tu palabra aprendamos a ponerla en práctica, meditando en ella durante el resto de la semana y pudiendo compartirla con cada una de las personas con quienes interactuamos durante nuestro día a día. Señor, bendice tu palabra en tus manos expuesta. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En las últimas semanas hemos venido hablando de los eventos que comenzaron durante la última noche, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Estos eventos comienzan a ser narrados en el capítulo 13, en el cual vimos que Jesús tuvo una cena con sus discípulos. Vimos que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Vimos que les habló de la manera y actitud correcta a la hora de servir. Vimos que Jesús anunció que sería traicionado. Vimos que Jesús reveló la identidad de aquel traidor. Y vimos que Jesús anunció que se iba y que nadie lo puede acompañar a donde Él va. Esa noticia de que Él se va, que sacude la realidad
y disturba la paz mental de los discípulos. Y es por eso que vimos la semana pasada que Jesús comienza a hablarles para calmarlos. Por eso el capítulo comienza con las palabras: no se turbe su corazón. No se turbe vuestro corazón. Él quiere calmarlo tras esta noticia. Entonces yo me imagino que dentro de esta noticia y cómo ellos la recibieron, ellos dijeron: Señor, ¿cómo que no se turbe mi corazón? Dejé todo por ti. La vida que yo conocía la he dejado atrás por ti. No era la mejor vida, pero era la vida que yo conocía. Todos estamos cómodos con lo que nosotros conocemos. Pero hay veces que llega el cambio y tan repentino a nosotros que no sabemos cómo reaccionar porque todo se nos tambalea. Y no hay nada que podamos hacer sino que adaptarnos y seguir hacia adelante, no estancarnos en ese momento. Es como la persona que diariamente pues toma la misma ruta a su lugar de empleo y llega el día en que le toca desviarse por la razón que sea, que hay una construcción en la carretera o un accidente o hay algo que hace que tenga que desviarse obligadamente. Esa persona, si solamente conoce una ruta, pues va a estar desorientada porque le han sacudido el suelo, le han cambiado sus planes y le han cambiado todo lo que ellos conocían. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esa persona que está manejando y le cambian su ruta? Bueno, pues hoy en día tenemos muy fácil. Simplemente le preguntamos a nuestro teléfono inteligente, ¿no? A nuestro dispositivo. Le preguntamos por una ruta diferente. El detalle está en que estos discípulos, pues ellos no tenían teléfonos inteligentes que les dijeran hacia dónde dirigirse, cómo reaccionar, cómo debían hacer ahora. Pero sí tenían a uno que sabe mucho más que cualquier dispositivo electrónico creado por cualquier hombre. Ellos tenían a Jesús, el Hijo de Dios. Y Él les va a decir cómo ellos deben reaccionar. Para los discípulos, esto significaba que ellos iban a tener que crecer, ellos iban a tener que madurar espiritualmente para poner en práctica lo que ellos habían aprendido y depender de Dios verdaderamente. Ese es el cambio que ellos van a tener que hacer en sus vidas una vez Jesús ya no esté con ellos físicamente. Hay momentos en los que nosotros debemos dejar atrás la comodidad, debemos crecer y debemos extendernos a lo que Dios está poniendo enfrente de nosotros. Dios nos reta a que dejemos de tratar de controlar todo y nos llama a que le demos todo el control de nuestra vida a Él y dejemos que Él obre para que podamos ver los resultados. Y esto suena incómodo porque para muchos de nosotros pues es difícil ceder el control de cualquier cosa. A nosotros nos gusta estar en control, pero ¿saben qué? Es necesario que nosotros como iglesia aprendamos a confiar en Él. Jesús les habla y comienza a calmarlos. Él sabe que se han disturbado con esta noticia. ¿Cómo Él los trata de calmar? ¿Cómo Él los calma? Bueno, Él les hace unas promesas. Estas promesas, pues sabemos que no son vanas y que serán cumplidas, porque no son hechas por un hombre común y corriente. Están siendo hechas por el Hijo de Dios. Están siendo hechas por el Mesías. Están siendo hechas por el Verbo. Están siendo hechas por Dios mismo. Jesús les dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Jesús les está hablando de cosas que nosotros como cristianos, como sus discípulos, como creyentes, vamos a poder hacer, porque Él nos va a capacitar para hacer estas cosas. Él luego les dice que el cristiano puede obtener lo que el cristiano puede obtener cuando obra en su nombre. Le dice: todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él está dando seguridad con estas palabras. Él lo está alentando, lo está calmando.
Él sabe que esta noticia de que Él ya pronto no estará, pues los ha turbado. Así que ahora llegamos a la mitad del capítulo, al versículo 15, donde el versículo comienza diciéndonos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quiero que entendamos que desde el comienzo de la Biblia vemos que Dios le da una gran importancia a la obediencia. Y no solo le da una gran importancia a la obediencia, sino que la relaciona con el amor que le debemos tener a Él. Lo contrario de la obediencia es la desobediencia. La desobediencia le ha traído graves consecuencias al hombre. Miren que lo vimos en el jardín del Edén, cuando el hombre comió la fruta del único árbol del que se le dijo que de ese árbol no deberás comer. Lo vimos en el desierto, cuando a Moisés se le pidió que le hablara a la roca, y lo que hizo fue darle 2 golpes. Lo vimos cuando el primer rey de Israel, Saúl, desobedeció las órdenes de esperar al profeta Samuel. Y sobre todo, lo vimos en la relación en que el pueblo de Dios, Israel, ha tenido con su Dios a través de toda su historia. Esta desobediencia del pueblo estaba basada en no cumplir los mandamientos, los decretos y estatutos que Él les había dado por medio de su siervo Moisés. Jesús dijo que el mandamiento más importante que ellos debían mantener era que debían amar a su Dios sobre todas las cosas y que no debían poner delante de ellos a ningún otro Dios, porque Jehová es un Dios celoso. ¿Y qué hicieron? Bueno, se prostituyeron espiritualmente hablando. Decidieron adorar otros dioses, porque eso es lo que hacían los demás pueblos. Decidieron ignorar el primer mandamiento que se les dio e ignoraron el deseo que Dios tenía de que ellos fuesen santos, porque Él es santo, santo, santo. Así que volvemos ahora a Juan. Y vemos que Jesús le dice a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Él les acaba de enseñar que deben servirse los unos a los otros y que deben amarse los unos a los otros. Les acaba de decir que ellos deben confiar en el Padre y en el Hijo, y que deben amar al Padre y al Hijo. Y cuando se hacen estas cosas, pues comenzamos a guardar los mandamientos, comenzamos a amarles de verdad o en verdad. Nuestro primer valor como iglesia es el amor. Y no debemos olvidarlo, porque somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y a amarnos los unos a los otros. Así que nuestro primer valor como iglesia, nuestro valor fundamental es el amor. La vida del cristiano, pues sabemos que no es exactamente la más cómoda, no es la más fácil. Pero Jesús no está pidiendo nada imposible de nosotros. Jesús pidió que le obedezcamos como demostración de nuestro amor a Él. Hay que notar que estas palabras vienen justo después de que Jesús les da un nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros, porque cuando lo hacen, el mundo los reconocerá a ellos como discípulos de Cristo. Esto no es cualquier cosa, porque la verdad del caso es que demasiadas veces no tenemos la fuerza de voluntad para guardar los mandamientos y fallamos. Fallamos, aunque no hemos dejado de amar a Dios. Dios nos mira y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué me has fallado? ¿Por qué no me amas? Fallé porque soy débil. Fallé por falta de conocimiento. Fallé por esto o fallé por aquello. Y las excusas pues no nos faltan. Pero ¿saben qué? Si no obedezco a Dios, es porque no tengo suficiente amor para Él. Si no obedezco a Dios, estoy diciendo: no me digas lo que yo tengo que hacer. Tú no eres mi Señor. Eso, hermanos, se llama arrogancia. Y nuestra desobediencia demuestra cuán arrogante y cuánta arrogancia hay en nuestras vidas.
Y esto es un grave error porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, deberíamos aceptarlo también como nuestro Señor. Pero hay muchas personas que quieren aceptarlo como Salvador, pero no como Señor. Y hay quienes lo aceptan como Señor, pero no lo quieren aceptar como su Salvador. Ambos extremos son un error peligroso. El apóstol Pablo en sus cartas constantemente se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo y hasta como prisionero de Jesucristo. Pablo tenía temor de Jesús en el sentido reverente, en el sentido del asombro y el respeto de la palabra miedo, porque Jesús es santo, soberano y rey. Pablo tenía amor por Jesús. Pablo era obediente a Jesús. Y esto lo demostraba reconociendo que él solo era un siervo llamado a guardar los mandamientos de su amo y de esa manera mostrarle su amor. Jesús está llamando a nosotros a una vida en santidad, el cual es nuestro segundo valor fundamental como iglesia. Obedeciendo los mandamientos morales que Él nos da, que nos ha propuesto a nosotros, pues nosotros podemos vivir en santidad. ¿Y qué tienen estos dos mandamientos en común? Bueno, veamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense como yo los he amado. No hay obediencia, hermano, si no hay amor. Y no hay amor que no produzca obediencia. Jesús les dice, si hacen esto, entonces yo rogaré al Padre. Y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús ahora comienza a hablarle a los discípulos de alguien de quien no les había hablado antes. Les comienza a hablar de otro consolador, el cual se les dará después de que Él haya rogado al Padre. Jesús les da un nuevo mandamiento y les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Él está viendo que hay una necesidad en el hombre. Estos hombres que Él había elegido para que fuesen los líderes de su iglesia tenían sus debilidades. Y en estos momentos sus mentes estaban turbadas. Ahora que ellos han escuchado al maestro decir que Él se iría, que se marcharía, ellos deben estar llenos de dudas. ¿Cómo es posible que este pueblo que nacería muy pronto tuviese la seguridad de que iban en su nombre si no sentían que tenían poder y autoridad? Jesús está mirando la historia de desobediencia del hombre. Jesús está mirando las debilidades de los discípulos y Él les dice que Él les enviará a otro consolador. En el griego, la palabra que se traduce como consolador es paracleto. El paracleto era alguien llamado a estar al lado suyo con el fin de acompañarle, con el fin de guiarle, de instruirle, de aconsejarle y de corregirle. Esta es la tarea de un paracleto en aquellos tiempos de Jesús. Y esta sería la tarea del consolador en la vida de estos apóstoles. ¿Pero por qué? Los apóstoles están por comenzar una etapa nueva en su vida. El Señor los ha venido preparando para este momento. Pero 3 años no han sido suficientes. Y si hubieran sido 30 años, lo más probable es que tampoco hubieran sido suficientes. Porque esto era un territorio nuevo en la vida espiritual de estos varones. Porque si somos honestos, acostumbramos nuestra naturaleza, pues es pecar. ¿Cómo vamos a cambiar de la noche a la mañana si estamos acostumbrados a mentir,
Estamos acostumbrados a codiciar, estamos acostumbrados a envidiar. ¿Sí? Muchas veces estamos llenos de hipocresía. Jesús nos está diciendo que cambiemos, pero ese cambio no es una transformación que haremos solos. La presencia del Consolador, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios morando en nuestros corazones, será la que hará la obra y nos transformará, nos moldeará en aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Gloria sea el Señor. Así que, ¿qué es lo que el Consolador debía hacer en los discípulos? Bueno, el Consolador estaría a su lado y no los dejaría solos. Cuidaría de que no cometieran algún error. El Consolador los acompañaría en el proceso de aprendizaje. El Consolador los guiaría. El Consolador los instruiría. Les recordaría las cosas que Jesús enseñó y pondría las palabras correctas en sus bocas en los momentos correctos. El Consolador los aconsejaría y los corregiría. Dios nos está diciendo que si verdaderamente le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Nos está diciendo que no continuemos errando y viviendo una vida en pecado. Nos está diciendo que seamos nueva criatura y no tenemos idea de cómo hacer cada una de estas cosas. Sin embargo, en el momento en que declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y todas estas cosas que parecían imposibles se van logrando en nuestras vidas. Comenzamos a aborrecer el pecado porque Dios nos está cambiando el corazón. Y cada día nuestro corazón es más como el corazón de Dios. Las cosas que le agradan a Dios son las cosas que nos agradan a nosotros. Las cosas que le desagradan a Dios, las cosas que le están agradando al mundo, son las cosas que a nosotros nos están desagradando también, porque son las cosas que Dios aborrece. Así que debemos preguntarnos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿quién es el Espíritu Santo? Y para ir contestando esta pregunta, debemos decir quién o qué no es el Espíritu Santo. Primero que nada, el Espíritu Santo no es una energía, como declaran los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una palabra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Gloria sea su nombre. La Biblia me dice que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan y actúan en conjunto. Lo vemos cuando Jesús fue bautizado en Mateo 3, versículos 13 al 17. Lo vemos en Hechos 10, 38, que nos dice que el Padre envió con el Espíritu Santo a Jesús. Lo vemos en Mateo 28, 18 y 19, cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vemos en la declaración que hace 1 Juan 5, 7, que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es un concepto difícil de comprender porque es una revelación de parte de Dios. La doctrina de la Trinidad es quizá la más difícil de explicar sin cometer errores o crear confusión. Es por eso que el siguiente versículo nos dice que el mundo no puede recibirle porque ni lo ve ni lo conoce. Hermanos, es cierto que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos en Jesús en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo obra
en nuestras vidas, mucho antes de que tomemos esa decisión de fe, de que hagamos esa confesión y profesión de fe, porque nos convence de nuestra condición y de nuestra necesidad de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando escuchamos el poder de la palabra predicada del Evangelio, el Espíritu Santo obra, y es entonces que nosotros damos ese paso de fe. La única manera que el hombre puede ser transformado es desde adentro. Una persona puede cambiarse el estilo de peinado. Una persona puede cambiarse de ropa. Una persona puede subir y bajar de peso y su aspecto cambia. Pero esos son cambios superficiales. El verdadero cambio, el cambio que Dios verdaderamente quiere ver en cada uno de nosotros, es el que ocurre cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Es ahí donde podemos encontrar a nuestro ayudador. Lamentablemente, hermanos, vivimos en unos tiempos en los que la gente no quiere tener a Cristo en sus corazones. Y como no tienen a Cristo en sus corazones, no pueden recibir, no pueden ver, ni pueden conocer al Espíritu Santo. En ellos no hay obediencia, sino que se deleitan en la anarquía. Han rechazado la luz y han preferido andar y permanecer en las tinieblas. Una persona en quien mora el Espíritu Santo es una persona receptiva a la palabra, y sabemos que la palabra enseña, que reprende, que corrige e instruye en justicia. La palabra hace todas estas cosas en aquellos por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que el mundo necesita más de la palabra. Aunque se mareen, hay que hablarles y predicarles la palabra de Dios. Hay que permitir que la palabra vaya haciendo todas estas cosas en las vidas necesitadas para que puedan gozarse de una relación con el verdadero Dios. Alabado sea su nombre. 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y miren que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los hombres, sino que venía sobre personas que habían sido comisionadas para hacer algo especial. Y luego el Espíritu se devolvía. Pero Jesús nos ha prometido que Él rogará al Padre y el Consolador estará con nosotros para siempre. Y lo que nos dice la palabra de la profecía de Joel en cuanto al Espíritu es que sería derramado en toda carne, refiriéndose a nosotros, la iglesia de Jesucristo. No solo sobre el pastor o el evangelista o el diácono o el predicador o una persona específica, sino sobre cada uno de aquellos que son hijos de Dios. Y por lo tanto debe estar en todos los que son verdaderos creyentes, que somos la verdadera iglesia. Así que nosotros debemos cuidarnos como templo santificado que somos del Espíritu Santo, teniendo mucho cuidado de no pecar y confesando nuestros pecados a diario. No podemos pensar que nuestras vidas están bien en todo aspecto espiritual, porque la palabra nos dice que aquel que piensa estar firme es el que debe tener cuidado de no caer. Gloria sea su nombre. La palabra continúa hablándonos en los versículos 25 y 26, donde dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les está anunciando que recibirán al Espíritu Santo. Jesús les está diciendo que el Espíritu Santo estará con ellos para siempre. Pero ellos aún no están comprendiendo lo que Jesús les está hablando. Recordemos que Jesús le acaba de dar una gran noticia: me iré y no vendrán conmigo.
Como cuando usted está sentado ahí donde usted está y de repente le echan un balde de agua por encima, usted se queda en shock de repente. Usted queda sorprendido por unos segundos, quizás por más de unos segundos. Y por más que le hablen, usted no está comprendiendo, no está registrando lo que se le está diciendo porque usted está en un shock, en un estado de confusión. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús le da la noticia, nos está consolando, pero sus mentes aún están en que el maestro se va. Ellos no han comprendido que este consolador es de la misma categoría de Jesús. Ellos aún no han comprendido que estará con ellos en todo momento. Ellos no han comprendido que es un paracleto, es el ayudador. Así que Jesús les da una descripción un poco más profunda de la persona del Consolador. Jesús les dice: será enviado en mi nombre y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hermanos, sin el Espíritu Santo no hay iglesia, porque el Espíritu Santo es quien da convicción de pecado y arrepentimiento y nos presenta a Jesús para que podamos recibirlos y así pasar a ser parte del pueblo de Dios. Recordemos que no fue hasta que el Espíritu Santo llegó en forma de lenguas de fuego y bautizó al grupo de creyentes que estaban reunidos en el aposento alto orando, estaban clamando, estaban pidiendo el nombre de Jesús, que el Espíritu fue enviado, dándole así poder y autoridad a esa iglesia, a ese pueblo recién nacido. Sin el Espíritu Santo, hermanos, miren, el apóstol Pedro no se levanta y dice: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Gloria sea el Señor. Eso fue el Espíritu Santo hablando por medio de Pedro. Sin el Espíritu Santo, Pablo no llega a Roma, que era donde Jesús necesitaba que él llegara a llevar el mensaje a los gentiles y a los reyes. Pablo no hubiese sido movido a escribir tan poderosa carta como lo es Romanos o cualquiera de las otras 12 que él escribió, que están registradas bajo su nombre en el canon bíblico. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no tuviésemos la Biblia. Porque cada persona a quien Dios usó para escribir este libro tan hermoso fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos los apóstoles escribieron algo, pero no necesariamente todo lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. Y es quizás por eso que no encontramos sus escritos en el canon bíblico. Pero tengamos por seguro que fue el Espíritu Santo quien capacitó a estos hombres hace 2000 años. Y el Espíritu Santo aún continúa capacitando hoy día. Déjenme decirles que sin el Espíritu Santo no conociéramos los nombres de Charles Spurgeon, de D.L. Moody, de A.B. Simpson, de Billy Graham, de J.K. Ávila. No conoceríamos a mujeres como Amanda Berry Smith, que tenía 3 cosas en su contra. Número 1, era mujer. Número 2, no tenía estudios. Número 3, era de la raza negra. Pero el Espíritu Santo la acompañó. Y ella predicaba con un solo enfoque, que era que Jesús trajera que Jesús le permitiera traer personas a Cristo. Y esto era porque ella oraba diariamente: Señor, ayuda a que la gente vea. Ella oraba con el propósito que el Espíritu Santo le daba. Y por eso Dios la ayudaba. Pero ¿qué me dice
de predicadores de hoy en día. Hermanos que quizás usted conoce y que ha escuchado predicar siendo utilizados por el Espíritu Santo. Y cuando predican, lo hacen con poder y autoridad para que la congregación reciba la bendición del mensaje de la palabra de Dios, semana tras semana, y así la congregación pueda ser edificada. Porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos prepara y nos capacita. Es que en esta congregación se predica la palabra fielmente, y eso no es para tomarlo livianamente. Así que yo les quiero pedir que le den una ofrenda de palmas al Espíritu Santo, porque Él siempre está en medio de su pueblo. Los tiempos cambian, hermanos, pero la palabra de Dios no cambia. Las circunstancias cambian, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la unción que recibieron los hermanos en el primer siglo es la misma unción que recibiremos en este siglo si obedecemos los mandamientos y pedimos en nombre de Jesús. Luego Jesús les dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está esa frase, ¿verdad? El capítulo comienza con las palabras, no se turbe vuestro corazón. Y aquí Jesús, una vez más les dice, que no se turbe vuestro corazón. Y le añade, ni tengan miedo. Y uno de los grandes milagros que Dios hace en el creyente es que el creyente sienta paz, una paz que inunda nuestro corazón. Es una paz que llena el corazón de cada creyente y de la que muchas personas en el mundo están escasas, de esta paz. Las personas dicen, tengo un vacío, estoy angustiado, estoy paranoico, estoy preocupado porque estoy preocupado, no reconcilio el sueño, tengo ansiedad. El médico me recetó unas pastillas para todas estas cosas y aún así no tengo paz, no siento paz, no estoy en paz. No hay paz en mi vida, no hay paz en mi mente, no hay paz en mi corazón. Es que el mundo no experimenta la paz, porque el mundo tiene un concepto equivocado de la paz. El mundo piensa que la paz se deriva de las circunstancias que le rodean. Cuando las cosas van bien, entonces estamos en paz. Si tengo suficiente dinero en el banco, estoy en paz. Si tengo un carro nuevo, estoy en paz. Si tengo una casa, estoy en paz. Si tengo un buen trabajo, estoy en paz. Pero la realidad es que ninguna de estas cosas traen paz a nuestra vida. La verdadera paz comienza desde adentro, donde mora el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos ayuda a sentir la paz que Jesús dijo que Él nos daría. Un corazón seguro en las manos de Dios Todopoderoso nos hace sentir esa paz. Isaías 26:3 nos recuerda de esto cuando dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién dice el versículo que tendrá paz? Todo aquel cuyo pensamiento se afirma en Dios, porque en Él ha confiado. Si no oramos confiados y descansando en el Señor, seguiremos igual de preocupados. Sin paz, la angustia no se aparta de nosotros. Cuando nosotros confiamos en el Señor, la paz se activa en nuestras vidas. Pero nuestro pensamiento debe reposar mientras dejamos nuestras cargas en las manos de Dios. Salmo 4:8 y el Salmo 3:5-8 nos hablan de la paz que sentimos cuando nuestro pensamiento persevera y reposa en Dios. El mundo pretende obtener paz por medio de sus propios métodos del hombre. Pero déjenme decirle un secreto. La paz es un regalo de Dios. Jesús dijo, la paz les dejo,
mi paz les doy. Y de esto tenemos otros versículos que no vamos a tocar, pero podemos mirar el Salmo 29, versículo 11, Isaías 26, 12, Romanos 5, 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se preguntará: ¿cómo obtengo yo esa paz? Y no es ningún secreto. Manteniendo una relación cercana con Dios. Eso trae paz a nuestro corazón. Si nos alejamos de Dios, todos los temores que nos inquietan regresarán a nuestra vida. Pero cuando estamos cerca de Él, nosotros tenemos esa paz, encontramos esa paz. Bien lo dijo Elifaz Temanita, el amigo de Job, en Job 22, 21, 23, cuando dijo: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. La relación con Dios nos trae paz y nos mantenemos con paz, porque Él hace que todas nuestras angustias se alejen de nosotros. Los versículos 30 y 31 dicen: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El príncipe de este mundo no, es el diablo. El diablo solo un ángel caído. Es una creación de Dios que de alguna manera conoció la maldad y se corrompió. Él fue arrojado del cielo y vino a establecer un reino de caos aquí en la tierra. Y el hombre, por medio del pecado, pues le ha cedido el control y autoridad de esta creación de Dios. Por lo tanto, de cierta manera, el hombre le ha otorgado este título de príncipe al diablo. No es un título que Dios le dio, pero el hombre, al apartarse de Dios, aceptó lo que el diablo ofrece y lo puso sobre él. Jesús fue enviado a este mundo, pero Jesús continuó siendo Dios. Jesús murió en la cruz sin haber cometido pecado alguno. Jesús triunfó. En cuestiones de guerra espiritual, Jesús no está en ninguna guerra, porque Jesús está en victoria. No se puede estar en guerra con un enemigo que ya está derrotado. Fue derrotado en la cruz y será dado muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, usted busque la llenura del Espíritu Santo. Busque tener paz por medio de una relación profunda con Jesucristo. Busque cumplir los mandamientos que Jesús nos ha dado para que usted se sienta victorioso, porque nuestro Señor nos ha dado la victoria. Amemos a Jesús, obedeciendo todos sus mandamientos, y permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y que ministre cada fibra de nuestro ser. Amén. Vamos a orar.